Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de español. Esta es la lección número 4, los días de la semana. Mi nombre es Alejandro y soy profesor de español. Recuerden que si quieren tutorías o clases personalizadas pueden ingresar a la página web speakspanishschool.com para más información. Lo que quiero es que repitan después de mí el día de la semana para practicar la pronunciación. Bien, vamos a comenzar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Bien, vamos a practicar. Quiero que repitan después de mí las preguntas y las respuestas. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. Hoy es lunes, ¿no? No, hoy es jueves. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? No, hoy es domingo. Y el último ejercicio, ¿hoy es lunes? No, sábado. Sí, hoy es sábado. Muy bien, veamos la regla que está acá. Dice que en calendarios de países donde se habla español, la semana comienza en lunes. Recuerden, el primer día de la semana es lunes. Ahora veamos este anuncio que dice, los días de la semana se escriben en español con minúscula inicial. El y los se usa para mencionar los días de la semana. Por ejemplo, el lunes o los sábados. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a practicar. Quiero que abran el calendario de su computadora o de su teléfono en el mes de diciembre y digan qué día de la semana es acorde a la fecha proporcionada. Por ejemplo, hoy es 31 de diciembre. Luego ustedes ven en el calendario qué día es. 31 de diciembre es jueves. La respuesta es hoy es jueves. Quiero que hagan lo mismo con los siguientes ejercicios. Hoy es 3 de diciembre. Hoy es 12 de diciembre. Hoy es 2 de diciembre. Hoy es 18 de diciembre. Hoy es 20 de diciembre. Perfecto, lo han hecho muy bien. Acá terminamos esta clase. Es muy fácil los días de la semana. Y próximamente estaré subiendo más contenido de la clase número 5. Espero que se suscriban y que sigan viendo los videos y que aprendan mucho. Si tienen sugerencias, pueden escribirlo en los comentarios. Hasta la próxima.